frente a lo que está ocurriendo en cuanto a esta emergencia. Vamos a hablar sobre ello más adelante, pero precisamente ahora nos comunicamos con María Elena Gutiérrez, directora ejecutiva de Conservación Amazónica, porque poniendo en contexto la situación de los incendios que ocurren aquí en el Perú y el resto de la región, en Sudamérica, hay de hecho la acción humana como una de las causas importantes, además obviamente de las sequías y el cambio climático. Entonces, con usted, señora María Elena, por favor, permítanos comprender un poco cómo es que se originan este tipo de incendios y qué es lo que hace falta para evitar que la acción humana nos ponga en este riesgo. Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima, y gracias por la invitación. Sí, es desgarrador escuchar a nuestro colega bombero tratando de controlar algo que se vuelve inmanejable en esta situación. ¿Y por qué se da? Primero que nada, es muy importante recordar que en el campo, en el bosque amazónico, en el bosque andino, se realizan lamentablemente prácticas de quema de los rastrojos, de los residuos forestales, de los cultivos, en lugar de hacer algún manejo adecuado, ¿no? Y hasta hace 20 años, 30 años, esas quemas, de alguna manera, tenían alguna capacidad de control. Pero ahora, con el clima que tenemos, Claro. en esta nueva era del cambio climático, la situación ha cambiado, lamentablemente, Fátima. Justo ayer le comentaba a dos mamás del fútbol, compañeros de fútbol de mi hijito, Eleonora y Mel, me preguntan qué podemos hacer con esta situación del cambio climático. Lo que está pasando, Fátima, es que hay un calentamiento mayor, no solo a nivel de Perú, es de todo el globo terráqueo. Eso es por un lado. Dos, estos años han sido dramáticamente secos. 2023 fue extremadamente seco para la Y ahora Amazonía, más. ¿sí? Eso que no era un fenómeno de niño muy fuerte. Entonces decían, no, que se veía un yacu, que era un niño costero, todavía no es tan fuerte. Pero para la Amazonía sí fue muy duro. Las cochas, que son las lagunas, estaban secas, el patrón de lluvias no se recuperó y vino un 2024 extremadamente seco, que además, aunado no solo al aumento de la temperatura media global del mundo, sino también a la deforestación que el ser humano se ha encargado, Correcto. ¿no? Sí. Y la degradación del bosque, algo importante en la Señora degradación del Gutiérrez, bosque. ahora, justo nos decía el señor Percy Castañeda, jefe de bomberos en Chachapoyas, ¿de qué sirve reforestar si finalmente un incendio, este trabajo que puede durar decenas de años, se va y se hace nada, se hace cenizas completamente? Uno se pregunta finalmente si nos falta mayor instrucción, si hay un trabajo allí ausente del Estado en cuanto a ir a estas comunidades agrícolas también que tienen esta concepción ancestral, ¿no? De que con las quemas, por ejemplo, van a poder generar lluvias, además del trabajo en contra de la minería ilegal o de la tala ilegal, que por supuesto también genera mucho daño. Pero hay una ausencia del trabajo también o de la acción del gobierno en cuanto a evitar que esto suceda, que el origen de pronto de lo que es la acción humana de esos incendios ocurra, porque contra la sequía, el cambio climático, evidentemente que son acciones globales y mucho más complejas, pero cuando se sabe que un incendio es originado por una persona, por una comunidad, por un poblador o algún trabajador, caramba, ahí uno sí que piensa, ¿qué se pudo hacer para que esto no ocurra? Sí, eso es importante, porque además te cuento que las quemas están prohibidas, ¿sí? Y lo que está pasando en el país es que hay un desgobierno, hay una falta de responsabilidad. Si antes dejaban pasar esa situación porque consideraban por prácticas culturales o porque se controlaban finalmente, en el mundo de hoy ya no se puede hacer eso. Y esta degradación que sí hacemos, el extraer un árbol, el retirarle la capacidad de resiliencia a ese bosque, origina que tampoco tenga capacidad de hacerle frente a una quema. Sí, es como que lo estresa más. Y esa deforestación, te aviso, Fátima, no solo es algo, o el cambio climático no es algo más ajeno, es de acá, es de Perú. Cuando uno hace deforestación local, cambias el clima local, alteras el patrón de precipitación, ¿sí? Extiendes los periodos más secos, extiendes incluso los veranos y haces que el cultivo sea menos resiliente, menos capaz. Definitivamente necesitamos más educación, más sensibilización, pero sí una capacidad de decisión del Estado, de las autoridades de hacer frente. Existe ahora mucha tecnología para poder detectar inclusive inicios de estas quemas y podrían actuar inmediatamente. Una consulta adicional, porque
de pronto es algo de lo que no se habla mucho en medio de la emergencia. Estas áreas que están siendo afectadas, cuando Dios quiera o termine por fin de recuperarse y el incendio cese, ¿pueden nuevamente servir de cultivo? ¿Cómo es el tema de recuperación posterior? ¿En estas áreas hay la posibilidad después de nuevamente trabajar la tierra? Eso es algo importante también, Fátima. En la naturaleza, si tiene calor, tiene recursos hídricos, va a crecer algo. Pero lo inteligente que tendríamos que estar haciendo es estratégicamente diseñar cuál es esa restauración que necesitamos. Hay ciertas especies incluso que son más resilientes a las altas temperaturas, ¿no? Inclusive resistentes a algunos tipos de quema, pero no se está haciendo tampoco de esa manera y tampoco vamos a poder avanzar si es que por un lado se restaura, se reforesta, se invierte muchos recursos y por otro los demás, ¿no? Lo destruyen, lo deforestas. Pero sí hay mucha tecnología, Fátima, que está a disposición. Ojalá, ¿no? Y por último, además que también es muy importante, es dentro de todo una señal de esperanza lo que usted nos dice, la posibilidad de que se pueda restaurar estas zonas agrícolas, evidentemente con el uso de tecnología y recursos y también con mucha proactividad de parte también del Estado y los entes privados. El ecosistema que se está viendo afectado, los ecosistemas afectados, la flora y la fauna, hablamos de especies que pueden verse acaso en riesgo de pronto de no poder habitar estos lugares, no sé si hay algunas en peligro de extinción, las zonas arqueológicas también que se están viendo afectadas. Cuéntenos un poco algún nivel de estatus que se tenga respecto de la flora, fauna y sitios arqueológicos. Y no, lamentablemente no se cuenta con una información muy exhaustiva de cuál es la pérdida y daños en términos de biodiversidad, ¿no? No solo a nivel de especies de fauna y flora, sino también a nivel genético, ¿no? Acuérdate que el Perú, que es uno de los países más megadiversos del planeta, aún no se conoce. Algunos expertos dicen que a lo mucho conocemos el 20% de lo que contiene estos Andes amazónicos. Entonces, no hay lamentablemente una robusta información de las especies que contamos y menos sobre los daños que ahorita están ocasionando los bosques. Y si bien podemos hacer acciones de restauración, el ecosistema tiene un límite, ¿no? Un límite para poder volver a brindarnos los servicios ecosistémicos que antes nos brindaba. No es como que tú quemes de nuevo y de nuevo tu piel y de nuevo y de nuevo. No necesariamente va a tener esa capacidad para poder, por lo menos como nosotros lo conocíamos, ¿no? El agua que tenía la capacidad de captar ya no necesariamente la va a poder tener. Exacto. Y se va a afectar no solo las poblaciones andinas, ojo, también todos los que dependemos de los recursos hídricos que esta cuenca andino-amazónica genera. Sí, señora Marilena Gutiérrez, gracias por esta explicación que nos ha dado y evidentemente la idea es que no se haga ningún daño, sino que pudiéramos seguir mejorando sobre lo que tenemos, pero lamentablemente la situación ahora es otra y nos quedamos muy alarmados por la acción también de las autoridades. Vemos a un bombero pidiendo ayuda cuando uno tendría que pensar que ya está anticipado un plan ante una situación así, pero parece que nuevamente nos toma en una situación sin mayores medidas anticipadas. Gracias, señora Gutiérrez, por esta entrevista. Añadir algo, Fátima, por favor, es que tenemos que pensar también en el modelo alternativo, ¿no? Los mineros ilegales no hacen minería porque tengan la necesidad, la vocación de hacer minería, ¿no? O quieran deforestar porque amen la deforestación. No, tenemos que darle alternativas, medios de vida alternativas sostenibles, y eso es lo que se va a discutir la semana que viene en Puerto Maldonado, en el marco de la Expo Amazónica, que es este encuentro de la mancomunidad de las regiones amazónicas del Perú. Hay un espacio que se llama el Amazon Tech. Invito a todos a seguirnos en el Amazon Tech. Van a darse toda la evidencia científica, tecnológica y económica que esto sí funciona. La bioeconomía sí es una alternativa para el Perú y para los países amazónicos. Es el amazontech.pe. Gracias por esta entrevista, señora Gutiérrez. Gracias. Tenemos que avanzar con otros temas. Volveremos sin duda en breve con la situación que se vive respecto de